Buenas tardes a todas y a todos. Y lo que voy a hacer en este rato es sencillamente presentar y resumir de una manera lo más condensada posible un libro que he publicado, el último, que es este libro que tengo en mis manos, que se titula La humanidad de Jesús. Y quiero explicar concretamente dos cosas. En primer lugar, por qué he escrito este libro. Y en segundo lugar, la importancia que tiene este libro a mi manera de ver. La importancia y la actualidad, por otra parte, claro, que es lo mismo dicho de dos formas distintas. En primer lugar, ¿por qué? Los cristianos decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es lo que tradicionalmente se ha dicho durante siglos en la Iglesia, en sus enseñanzas, en su predicación, en su catequesis. Ha insistido y ha destacado mucho más lo divino que lo humano. De tal manera que es relativamente frecuente que cuando se habla de este asunto, la gente pregunta enseguida, pero bueno, ¿Jesucristo era Dios o no es Dios? Es decir, lo que interesa es lo divino. Y la consecuencia que ha tenido este desfase entre lo divino y lo humano es que así, y en virtud de esta insistencia, nos hemos incapacitado para conocer primero a Jesús, y al no conocer a Jesús nos hemos incapacitado o nos hemos dificultado enormemente conocer a Dios. En la medida en que somos más humanos y nos hacemos más humanos, en esa misma medida estamos capacitados para poder conocer lo divino y por tanto la divinidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque Jesús es el revelador de Dios, quien nos ha dado a conocer a Dios. Y si empezamos por no conocer a Jesús, nos cerramos el camino y nos cegamos los ojos para poder conocer a Dios. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de Dios, estamos hablando de aquello que es específicamente diferencial y constitutivo de lo que es Dios, que es su trascendencia. Lo específico, lo propio, lo constitutivo de la trascendencia es la incomunicabilidad. El trascendente es el que no es comunicable. No nos podemos comunicar con él. Este es el gran problema que plantea el tema de Dios. Por esto, y aquí estoy tocando un punto capital, no es lo mismo hablar del trascendente que hablar del infinito, porque lo infinito es lo inmanente, lo nuestro, pero sin fin. Por ejemplo, decimos que Dios es infinitamente poderoso. Es hablar de cómo nosotros entendemos el poder, y eso sin limitación alguna.
Tener poder es, pues, qué sé yo, cambiar el verano para que no hiciera tanto calor como hace. O en donde hace mucho frío, pues cambiar el tiempo para que hiciera una temperatura más soportable. Bueno, estas cosas. Entonces, si Dios es poder sin límite alguno, y por otra parte es bondad también sin límite alguno, tal como nosotros entendemos la bondad, entonces lo que no cuadra ni puede cuadrar es este mundo que tenemos, que lo atribuimos a Dios. Entonces, como un poder infinito y una bondad infinita, o sea, un poder sin límites y una bondad sin límites, ha organizado este mundo y ha organizado una humanidad en la que estamos tan limitados y estamos tan necesitados de tantas y tantas cosas por las que anhelamos, por las que suspiramos y que no podemos alcanzar. Ahí hay una contradicción. O sea, a Dios le salió mal el mundo, luego no es infinitamente poderoso. O le salió mal a sabiendas y entonces, perdonad mi expresión, es que ese Dios no es tan bondadoso y a veces parece que tiene mala leche. Pido disculpas por utilizar este lenguaje soez y tabernario, pero así nos entendemos mejor. Entonces, si esto es así, o sea, que Dios es trascendente, que nos trasciende, y desde el momento en que nos trasciende, no es una cosa, un objeto mental que pueda entrar en nuestra mente, porque si entra en nuestra mente y lo explicamos, entonces eso ya no es Dios, sino que es un invento humano. Este es el gran problema en el que siglos antes de Cristo, bastantes siglos antes, cayó en la cuenta Buda. Lo que pasa es que Buda fue coherente y se dio cuenta de que esto no se puede explicar, entonces dijo, prescindamos de Dios y vamos a ocuparnos de cómo vivimos aquí. La incoherencia que hemos tenido nosotros es que, sabiendo que es incomunicable, nos hemos puesto a explicarlo. Y claro, la explicación no cuadra. Y como no cuadra, pues de ahí tanta y tanta gente que a medida que va sabiendo más esta sociedad, esta cultura y este mundo, van diciendo bye bye, ahí te quedas con tu religión y con tu Dios. Porque yo por ahí no paso. De ahí mi preocupación por lo de la humanidad y la condición humana. Porque la solución que a este problema le ha presentado el cristianismo ha sido la solución Jesús. Porque Jesús es la palabra, o sea, la revelación. La palabra comunica algo. Si es una palabra, si no es un grito inefable que no dice nada. Pero si es una palabra, comunica. Y Jesús es la palabra. Dice el Evangelio de Juan, en el principio existía la palabra. Y lo va explicando. Y al final del himno con el que introduce su Evangelio, dice una frase genial. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Con eso está diciendo que Dios es trascendente. Y añade,
El Hijo único, o sea, Jesús, es quien nos lo ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución que ha encontrado el cristianismo es la solución Jesús. Pero tiene que ser un Jesús que esté a nuestro alcance, que nosotros lo veamos, que lo toquemos, que lo oigamos, que lo podamos palpar. Por eso, recordad, repito, el Evangelio de Juan, que cuando Jesús se está despidiendo de los discípulos después de la cena de despedida, hay un momento en que uno de ellos, un tal Felipe, le interrumpe y le dice: Señor, muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios, y ya con eso tenemos bastante. Claro, se fue derecho al meollo del asunto. Y Jesús le contesta: pero Felipe, todavía no me conoces, tanto tiempo que llevo con vosotros y todavía no me conoces. Y si yo hubiera sido Felipe, le digo a ti: claro que te conozco, pero yo no estoy preguntando por ti, estoy preguntando por Dios, por el Padre, tal como el Padre se entiende en los Evangelios, que es Dios, el nombre que ponen a Dios. Y entonces Jesús sigue: Felipe, el que me ve a mí está viendo a Dios. El que me toca a mí está tocando a Dios. Pero ver y tocar son propiedades, cualidades propias de la condición humana. De ahí la importancia de la humanidad. La gente, o por lo menos mucha gente, cuando sale a relucir este tema o algo relacionado con este tema de Jesús, pero bueno, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Miren, no hagan nunca esa pregunta, porque esa pregunta no tiene sentido. Porque si yo pregunto, vamos a ver, dígame usted en una palabra, si el coche es verde. Se supone que tanto el otro como yo sabemos lo que es el color verde. Pero si yo le digo al otro, dime si el coche es fufú, ¿eso qué es? Porque volviendo a los orígenes de nuestro aprendizaje, yo ya no sé ahora cómo se estudia y qué cosas se aprenden, pero cuando yo era un chiquillo y aprendía estas cosas, me explicaron que en la oración gramatical el predicado es lo conocido y el predicado explica al sujeto. Jesús es Dios, sujeto es Jesús, Dios es el predicado. Se supone que lo que sabemos es lo que es Dios y cómo es Dios, y eso solo aplicamos a Jesús y así nos enteramos de quién es Jesús y cómo es Jesús. Si empezamos por decir que no sabemos ni podemos saber lo de Dios, ¿qué sentido preguntar que Jesús es Dios o no es Dios? No tiene sentido. Por tanto, Dios, para darse a conocer, tuvo que, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, se despojó de su rango, de su categoría, se hizo presente entre nosotros, tomando la forma de lo mínimamente humano que en aquella cultura y en aquel tiempo era un esclavo. Y así es como nos reveló a Dios. De ahí que mi convicción más profunda, cuando hablamos de la humanidad de Jesús, hablamos, por tanto, de
de cuestiones éticas, su bondad, su sencillez, su cercanía, su sentido de la honradez y la honestidad, etc. Pero no, hay algo previo a todo eso que es mucho más fundamental. Es la única posibilidad que tenemos, según nuestras creencias y convicciones, de que la fe, que en último término nos remite a Dios, tenga o no tenga sentido. Ahora hay que dar un paso más, es decir, pero bueno, ¿y qué es eso de la humanidad o la condición humana? Es lo que caracteriza al ser humano. Por contraposición, antes hacíamos la contraposición del ser trascendente con lo característico nuestro, que es la inmanencia, el ser inmanente. Trascendente es el que trasciende, está más allá de lo que nosotros podemos comunicar o comunicarnos. Lo inmanente es todo aquello que está a nuestro alcance. Bien, pues en lo inmanente, claro, hay seres muertos que no tienen vida ninguna y seres vivos. Y en los seres vivos, pues hay vegetales, animales y seres humanos, haciendo una clasificación muy elemental, muy simple. Aquí hay que aclarar una cuestión. Se entiende que el ser humano se diferencia de las especies animales más desarrolladas, como sería en los monos el chimpancé, y esto se produjo, esta diferenciación o datos que puedan demostrarla, hace unos 100.000 años. No voy a estar explicando las cuestiones de arqueología, biología, paleontología que se refieren a todo eso y que básicamente las tienen aquí explicadas en un capítulo. Pero sí hay una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que creo que es lo que interesa destacar sobre todo. Desde hace unos 200.000 empieza a haber ya signos de una evolución que tarda otros 100.000 años hasta que comienza lo que llamamos el Paleolítico. En esa evolución hay un periodo que empezó antes, desde el llamado del Homo ergaster hasta el Homo heidelbergensis, que se sitúa pues a unos 60.000 años, 50, 60.000 al final del Paleolítico y comienzos del Neolítico. Se produce un fenómeno sorprendente que se ha estudiado muy bien, por ejemplo, en los estudios y hallazgos de la cueva de Atapuerca, junto a Burgos. Se ha descubierto que el cerebro humano experimentó en un tiempo relativamente corto, experimentó un crecimiento desbordante, y coincide el crecimiento de la capa cerebral con la aparición de objetos elaborados por la mano de alguien que ya los elabora con una intencionalidad. Por ejemplo, cuando empiezan a fabricar hachas, cuchillos, martillos, pues evidentemente todo eso se hacía con fines prácticos, utilitarios, para matar un animal, para comérselo, en fin, etc. Pero, ¿y cuando empiezan a aparecer objetos tallados en piedra que son meramente objetos ornamentales, que ya no tienen ninguna finalidad práctica? Los abalorios, que son mero adorno, o por ejemplo objetos que se
sin duda tenían una finalidad de recordatorio funerario en los enterramientos. Pues ahí hay una dimensión nueva, y es que eran seres que, además de poder tallar la piedra, se relacionaban entre ellos. Y entonces, no voy a estar aquí explicando más detenidamente, pero se encuentra este hecho sorprendente, y es que en la medida en que aparecen indicadores, restos que nos remiten a relaciones humanas de gratitud, de recuerdo, de emotividad, de afecto, de comunicación entre los seres humanos, en esa misma medida se desarrolla el cerebro, es decir, se desarrolla lo específicamente humano. Y entonces llegamos a una conclusión que me parece determinante, y la conclusión es la siguiente: no es lo mismo hablar de el ser humano que hablar de ser humano. Le quitamos el artículo el. Si hablamos de el ser humano con artículo, estamos hablando de un hecho antropológico, para diferenciarlo del prehumano o del animal. Si hablamos de ser humano, ahí ya no hablamos de un fenómeno antropológico, sino que estamos hablando de un fenómeno específicamente ético, moral, emocional. Y entonces es cuando sin duda alguna podemos hablar de que ha dado comienzo y ha empezado a funcionar entre los seres vivientes el pensamiento simbólico, y por tanto la comunicación simbólica, la comunicación emocional, la comunicación afectiva. Y eso es lo que específicamente, en cuanto a los restos que tenemos, más allá de las teorías que cada cual pueda tener o de los estudios que se puedan hacer específicamente en el análisis del cerebro humano, del que todavía nos queda muchísimo por conocer, entonces caemos en la cuenta de que aquello que nos humaniza es lo emocional, lo afectivo, lo simbólico. Y de ahí que todo lo que sean expresiones de afecto, de bondad, de amor, de recuerdo, de emotividad, pues todo eso es lo que específicamente nos constituye como seres humanos y nos diferencia de lo prehumano, de lo meramente prehumano. Aquí apunto muy de pasada el debate actual, si se van a inventar máquinas que son el preanuncio de un ser suprahumano. Yo creo que ahora mismo eso no pasa de ser una mera hipótesis de trabajo, porque yo me pregunto si una máquina puede tener emociones. Me lo pregunto simplemente y me quedo con la pregunta, pero no paso de ahí. Entonces, esto supuesto, venimos a la segunda parte de lo que yo quería explicar y de lo que contiene este libro. El cristianismo, retomando lo que dije antes, ha resuelto el problema de
la relación con el trascendente mediante la humanización de Dios, que eso es la encarnación. Dios se humaniza, es decir, asume la condición humana y se revela en un ser humano, que es Jesús. La asignatura o la parte de la teología que nos habla de Jesús, el Cristo, es lo que se llama la cristología. Pero la cristología que tenemos en la Iglesia, que se enseña en los seminarios y en los centros de estudio teológicos, es un conjunto de saberes elaborados a partir de teorías sobre Dios, a partir de tradiciones del Antiguo Testamento y a partir de las explicaciones, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo y principalmente de lo que enseña San Pablo. Y aquí entramos en un punto que es capital. Esto sí que me parece que es ya más práctico, concreto y extremadamente importante. Lo voy a decir directamente y sin reparos. La gran dificultad que tenemos en el cristianismo y por tanto en la Iglesia para el conocimiento de la humanidad de Jesús es San Pablo. ¿Por qué? Pues porque San Pablo no conoció al Jesús terreno, al Jesús humano, al Jesús histórico. Como sabemos, San Pablo era un judío fervoroso, entusiasta, muy tradicional, íntegro, en algunas cosas integrista, porque él mismo dice que era fariseo, y de los fariseos más convencidos. San Pablo, en el camino de Damasco, tuvo una experiencia. Pero ¿qué experimentó y qué dio Pablo en el camino de Damasco? Experimentó y dio lo que podía experimentar y ver en aquel momento. Un momento en que el Jesús histórico ya no existía. ¿Qué dio y qué experimentó? El Cristo resucitado, el Señor de la gloria. El Señor de la gloria interpretado a partir de la tradición judía de Pablo. Es decir, a partir del Dios de Abraham, que es el Dios que podía conocer Pablo. Y el Dios de Abraham, lo sabemos por el capítulo 22 del Génesis, es un Dios, era el Dios de los padres, tenía ese título, y es un Dios que lo primero que le pidió a Abraham es que matara a su hijo y lo ofreciera en sacrificio. Y a partir de ese Dios, que es el Dios en el que creía Pablo, y el mismo Pablo lo explica en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, en las cartas más originales de Pablo, también en la primera a los Corintios, en toda la literatura de Pablo, el Dios de Pablo es el Dios de Abraham. Y lo que él experimentó en el camino de Damasco fue el Cristo glorificado por el Dios de la tradición de los padres más antigua. Pero hay más, porque el mismo Pablo cuenta, y lo repite después el libro de los Hechos de los Apóstoles,
que cuando fue a Damasco, recibió el bautismo, se le cayeron las escamas, se le abrieron los ojos. Entonces, uno dice, lo lógico habría sido ir a Jerusalén en busca de los discípulos de Jesús, los que convivieron con él, informarse de quién fue este personaje, qué hizo, cómo vivió, pero no. Pablo se fue nada menos que al desierto de Arabia y allí se quedó varios años. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Cuando volvió de Arabia, dice que subió a Jerusalén, pero subió a Jerusalén para conocer a Pedro, lo dice él. No habla del conocimiento de Jesús, del Jesús histórico, humano, no. Y en cuanto estuvo con Pedro una semana, lo más, para conocerlo, de qué hablaron, pues yo qué sé, no se sabe eso, se puede uno imaginar, pero nos tenemos que atener a los datos que tenemos. Entonces se fue ya a Antioquía y desde allí empezó a recorrerse el imperio, estableciendo y fundando las primeras iglesias. Esto ocurrió entre los años 44, 45 al 51, 52. En esos 6, 7 años, Pablo hizo sus viajes, fundó las iglesias, primero por lo que es la actual Turquía, luego pasó a Grecia y finalmente llegó hasta Roma, donde murió. Y hay algo más. En la segunda carta a los Corintios, Pablo llega a afirmar que el Cristo según la carne no lo conoció ni le interesó. Y si alguna vez me interesó, ahora no me interesa. Entonces, nos encontramos con este hecho sorprendente, y es que el fundador de las primeras y más primitivas y originales iglesias fue un señor que no conocía el Evangelio. A mí Pablo me merece todo el respeto y más la admiración, la gratitud que podamos imaginar. ¿Por qué? Pues porque si no hubiera sido por Pablo, el movimiento que generó Jesús hubiera acabado allí en aquel rincón del Mediterráneo, en la Palestina, en unos cuantos años. Muy posiblemente aquello había durado un tiempo y se hubiera acabado. Pablo lo institucionalizó, le dio por tanto organización y consistencia y lo generalizó por todo el imperio. Y eso es algo que nunca le podremos agradecer y pagar a Pablo. Pero también es verdad que Pablo presentó un Cristo en el que no era y una cristología, un Cristo y una cristología en la que no es constitutivo el seguimiento de Jesús. No sé si aquí me explico. Porque el seguimiento de Jesús es una realidad histórica, terrena, de relaciones humanas. Deja a tu padre y vente conmigo. Carga con la cruz y vente conmigo. Tendrás conflictos, tendrás problemas, tienes que despojarte de todo lo que tienes. Es decir, el seguimiento es una forma de vivir en esta vida, la vida terrena, humana. Por eso yo insisto y no me cansaré de repetir que el Evangelio es un libro de religión
en el que el protagonista del libro fue asesinado por la religión. Entonces, desde el momento en que caemos en la cuenta de eso, pues tenemos que aceptar que fue asesinado por la religión, porque precisamente sus relaciones con los dirigentes y con los responsables de la religión no fueron modélicas y ejemplares, sino todo lo contrario. Quebrantó las normas, no cumplió los ritos, prescindió del templo. Es más, llegó a decir que aquello del templo era una cueva de bandidos. ¿Y qué es lo que él generó? ¿Qué es lo que para Jesús fueron sus grandes preocupaciones? Esto lo expliqué en la humanización de Dios. Fueron tres grandes las preocupaciones de Jesús. Primero, la salud de los seres humanos, la salud de las personas. De ahí la cantidad de relatos de curaciones que hay en los evangelios. ¿Eran milagros? ¿No eran? Enseguida la gente, esta es la curiosidad. En lugar de preguntarse esto qué representa para mí, preguntan qué pasó allí. Pues ya eso es movido por la curiosidad. Pero si lo que me pregunto es qué representa para mí, pues entonces lo que representa para ti es que donde veas un enfermo tienes que estar con él, tienes que ponerte de su parte y tienes que curarlo en la medida en que tú puedas aliviarle el sufrimiento. Supongo que esto queda claro y me explico. Que lo que importa no es, porque probablemente todo el tema de los milagros es un género literario de aquellas culturas de aquel tiempo que para enaltecer, exaltar un personaje le ponían que hacía milagros. Pero lo notable de Jesús es que curaba a los enfermos quebrantando las leyes de la religión. Los curaba en sábado cuando no se podían curar, o los curaba tocándoles. ¿Qué necesidad tendría de tocar allí, cuando estaba prohibido tocar? A un leproso, a un difunto, a un... etcétera. Por tanto, primera gran preocupación de Jesús, la salud y por tanto el sufrimiento, porque la primera gran preocupación que todos tenemos es la salud. ¿Por qué? Pues porque cuando perdemos la salud, eso es origen de sufrimientos y posiblemente es el anuncio de que la vida se nos limita o se nos acaba. Segunda gran preocupación de Jesús, las relaciones humanas. Las relaciones humanas. De ahí que leed y releed el Sermón del Monte, las parábolas, de mil maneras, con mil comparaciones, tomadas de la vida cotidiana. Su preocupación es las relaciones humanas, saber quererse, saber perdonar, saber convivir, sobre todo con aquellos con quienes es más difícil convivir, con el extranjero, con el samaritano, con el extraño de otra religión, con el hereje, con el que no piensa como yo ni vive como yo. Y tercera gran preocupación de Jesús, la alimentación. Más que la alimentación, porque en los evangelios no se dice que a nadie le diera un bocadillo, comete esto y cena esta noche. No, Jesús compartía mesa y mantel con la gente, con toda clase de gentes, pero sobre todo y principalmente con los que nadie quería compartir. Pecadores, publicanos, gente de mala vida, prostitutas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando leemos esto y caemos en la cuenta de esto, comprendemos que lo que el Evangelio presenta no es un libro de religión, sino un proyecto de vida.
una forma de vivir, una forma de entender esta vida, de entender este mundo, y así es como nos revela a Dios. Solamente así es como Jesús revela a Dios. Por tanto, yo diría que el tema de la humanidad de Jesús es el tema capital. Porque solo y en la medida en que comprendemos, asimilamos y sobre todo integramos en nuestra vida la humanidad de Jesús, en esa misma medida podemos comprender y vivir lo de Dios, o lo de Dios tendrá algún sentido. Y quiero añadir una última cosa que antes la apunté, pero con el discurso no la expliqué o no la arrematé bien. Dije, y retomo aquello, que la cristología como asignatura teológica tiene una serie de elementos que evidentemente ahí están y son dogmas de fe, pero como yo escribía el otro día en mi blog, Dios no se encarnó en un dogma, se encarnó en un ser humano. Entonces, el seguimiento es el seguimiento de Jesús, que es el seguimiento en definitiva, es vivir con y vivir como Jesús. Lo más parecido que yo puedo realizar ahora, que está a mi alcance ahora, en mis posibilidades, en mi trabajo, en mi cultura, en mi tiempo, con mi familia, en mis circunstancias, con mis condicionantes. Eso no es una teoría, sino que es una forma de vivir y de relacionarme con la gente que tengo a mi alrededor y con la sociedad y con la cultura en la que vivo. Eso es constitutivo de la cristología. Y si no tenemos eso claro, resuelto y bien integrado en nuestras vidas, no sabemos ni palabra ni nos enteramos de la cristología. Y solamente a partir de la cristología, que es lo que podemos ver, tocar y palpar de Dios, es como podemos conocer a Dios. Y solamente así es como este mundo tiene salvación y esperanza. Cuando Jesús curaba a un enfermo, le decía, tu fe te ha salvado. Utilizaba el verbo salvar. ¿Te ha salvado para qué? ¿Para la otra vida? No, te ha salvado aquí. Porque la otra vida tenemos que nosotros, yo creo en esperanza. Tengo esperanza que la muerte no tiene la última palabra, sino que hay una plenitud de vida y de futuro. Pero eso no pasa de ser, pues eso, una esperanza. Que para que sea un acto religioso tiene que ser un acto libre. Un acto que no es libre no puede ser religioso. Y yo libremente creo y espero eso. Pero lo que no admite duda es preguntarme yo a mí mismo qué representa las grandes preocupaciones de Jesús y el seguimiento de Jesús para configurar mi vida, determinar mi vida y orientar mi vida. En la medida en que eso lo tenga claro y lo tenga resuelto, la humanidad de Jesús es el eslabón de enganche con una cadena trascendente que puede darle el sentido último y definitivo a nuestra vida. Si no tenemos esto claro y resuelto, todo lo demás son pues, bien, cosas piadosas, cosas que son interesantes, pero
pare usted de contar. Pues yo ya he dicho todo lo que sabía. Por lo menos lo he apuntado. Bueno, mira, hay aquí 4 temas que yo tenía tentación, pues son de mucha actualidad, pero no los he querido decir, porque para no alargar esto más. El Evangelio, como eso se escribió ya mucho más tarde, ¿no? Los Evangelios aparecen, mira, buena pregunta esa, meramente para... No, como eso los año 44, 50, las cartas de Pablo aparecen, la primera a los Tesalonicenses, que es la más antigua, es del año 45, por tanto de muy poquitos años después de la muerte de Jesús, que sería hacia el 35, 38, por allí, poco más o menos. No se puede datar esto con exactitud, pero poco más o menos por allí debió de ser. Y las últimas cartas de Pablo, no digo las que se llaman las deuteropaulinas, por ejemplo Efesios y Colosenses, esas ya no son de Pablo, son de un discípulo que expresa el pensamiento de Pablo, pero no son él mismo. Pero las de Pablo, que la última es probablemente la de los filipenses, esas son, y la de Filemón, bueno, y la de Romanos probablemente es la última en el tiempo. Romanos es la última en el tiempo. Están entre el 45 y el 51, algunos dudan si el 51 o 52. Más allá de eso, no. Porque luego ya a Pablo lo meten en la cárcel, ya no podía escribir cartas y mucho menos mandarlas, etcétera, etcétera. En fin, todo eso es claro. Mientras que los evangelios aparecieron todos después del año 70. Por eso no podía. Es que yo, por la expresión que tú has dado ahí, claro, parecía, es que no ha tenido en cuenta el evangelio, no, que no estaban escritos. No estaban ni escritos. Había escritos previos, el primer Marcos, sí. Y la llamada fuente Q. Esas dos fuentes. Ahora, ¿qué amplitud tenían? ¿Qué extensión? ¿A dónde llegaron? ¿Cómo se conocían? Eso se pueden hacer cálculos, se pueden montar hipótesis. A lo mejor llega un día en que se descubre. No, Pepe, yo lo que te decir que a lo mejor te pueden entender que dice, es que no tuvo en cuenta el evangelio. No, es que no existía. Ahí está la cosa. No existían el primer evangelio que fue el de Marcos, claro. El Marcos definitivo, el que tenemos ahora nosotros, que es el segundo Marcos y definitivo. Hubo un primer Marcos que eso no se conoce. Y luego la fuente Q famosa, que son los lugares comunes a Mateo y a Lucas, que no están en Marcos. Pues eso circulaban, eran tradiciones que circulaban porque durante unos 30 y tantos años aquello se mantuvo en tradiciones orales. Que aquella cultura donde cuando no había libros propiamente, en las escuelas y en las sinagogas y en lo que aprendían los niños, eran a memorizar textos, aprender de carretilla. Por eso se sabían los salmos todos de carretilla, los profetas se los sabían de memoria. Como nosotros Ripalda. Sí, nosotros aprendíamos el Ripalda, bien, un buen ejemplo. Bien, entonces, pero los evangelios son posteriores al año 70, de esto ya no hay duda ninguna. Y no digamos los 3 sinópticos, y luego el de Juan es de los años 90, muy posterior. Unos por la última redacción definitiva de Juan es de final de los años 90. Por tanto, todo ese documental enorme de los evangelios no lo pudo conocer Pablo. Y como después la tradición posterior, lo que más insistió, porque Pablo tenía la ventaja en que hablaba griego, escribió en griego y era muy conocido en la cultura griega. Tened en cuenta que hasta en Roma la lengua que se hablaba era el griego. El latín vino más tarde.
Entonces se está pasando del griego al latín. Bueno, digo, como existía el latín antes, pero como lengua extendida y vulgar, popular. Entonces, claro, en estas condiciones nos encontramos con un hecho sorprendente que no podíamos imaginar, y es que las primeras iglesias se fundaron sin conocer el Evangelio. Pablo quedó de tal manera subyugado por la visión del camino de Damasco que él habla constantemente del Cristo crucificado y del Cristo en la cruz y de la cruz de Cristo, etc. Pero nunca se pregunta, ¿y a este tío por qué lo mataron? ¿Por qué lo crucificaron? ¿Quién lo crucificó? Pues podía haber indagado, podía haber preguntado. Claro, pero si él mismo dice que no le interesó, y es que, esto no lo he dicho, pero es importante, y es que Pablo estaba muy marcado no solo por la cultura griega, cultura helenista, sino también por la tradición gnóstica, no agnóstica, no, es una cosa moderna, sino gnóstica. Y los gnósticos, ¿qué es lo que decían? Pues que no creían, se resistían a identificar a Dios con lo humano, simplificando mucho el tema. Y hoy está más que demostrado, y los buenos estudios de la gran biblioteca de Nag Hammadi, Nag Hammadi es un descubrimiento, un sitio que hay en el norte de Egipto, cerca de Alejandría, en el desierto de Alejandría, donde unos pastores en los años 40 descubrieron pues que habían enterrado allí nada menos que una biblioteca enorme, toda la biblioteca gnóstica, en unas ánforas, en una enorme ánfora, encontraron aquello. Y hoy todo eso está editado y ya está publicado en castellano. Y es apasionante leer esos documentos, porque claro, ahí lo que expresan es una resistencia a todo lo humano. Claro, y Pablo estaba educado, por una parte la tradición judía, por otra parte la tradición gnóstica, lo marcaron de tal manera que eso lo introdujo en él. Introdujo otro elemento que es fundamental, que es la dimensión del culto religioso. No fundó templos, no podían, porque la religión romana era religión doméstica, era en las casas, y él pues en las casas también se reunían los cristianos. Pero claro, en medio de todo eso vienen los 4 temas que dije. San Pablo metió en el cristianismo 4 temas que son... El primero es la mujer sumisa y callada. Imaginaros lo que eso ha durado, que sigue. No es que Pablo lo inventara eso era de la cultura de aquel tiempo, pero él lo transmitió y la tradición cristiana lo asumió, lo argumentó, lo razonó, y hay obispos que lo siguen defendiendo con todo entusiasmo. Segundo tema tremendo, la esclavitud, los esclavos, la legitimación de la esclavitud. Por supuesto, la carta a Filemón es a un cristiano al que un esclavo se le había escapado y le dice que lo acoja como un amigo, que lo perdone, todo, que lo trate muy bien, pero esclavitud. Y luego en las deuteropaulinas se insiste mucho más en eso. Tercer tema tremendo, la homosexualidad. Leed el capítulo 1 de la carta a los romanos y es una diatriba contra la homosexualidad tremenda. Cuando en realidad, pues, claro, allí dice que es antinatural, que es contrario a la naturaleza. A eso se agarran los defensores de la homofobia. Pero lo que no piensan es que
el mismo Pablo utiliza la misma expresión para decir que cortarse el pelo las mujeres es antinatural. Y que por el contrario, los hombres dejarse crecer el pelo, eso es también antinatural, como la homosexualidad. Y luego, el cuarto tema, de modo primero la mujer, segundo la esclavitud, tercero la homosexualidad y cuarto el capítulo 13 de la Carta a los Romanos, la obediencia y sometimiento total al emperador. Teniendo en cuenta que el emperador en aquel tiempo era Nerón, que no era precisamente un demócrata sincero. Y claro, estos cuatro temas han marcado al cristianismo y lo siguen marcando en la actualidad. Fijaros si será esto del emperador, si será terrible. Que voy a contar una historieta y ya con esto nos vamos, son las 7:30. Cuando yo vivía en la calle Parra Alta, ahí al lado de la calle Real, yo era más o menos el responsable, no era superior. Me llamaban el irresponsable, más bien que el responsable, porque yo allí no pintaba nada, prácticamente. Pero bueno, no es porque aquellos fueran desobedientes, sino porque yo no concebía la autoridad y el poder, y allí empecé a tener unos líos tremendos y la cosa acabó como todos sabéis. Porque poder no se escribe con J, decía la codorniz. Sí. Bueno, pues tuve yo que hacer un viaje, me invitaron a menos que a Varsovia, me pagaron el viaje, unos comunistas, unos rojos de allí, para un congreso, y bueno, y cuando vuelvo, llego a mi casa, a la Parra Alta, y me encuentro aquello lleno de hombres, unos señores muy bien vestidos, y pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Eran policías, era la policía de Franco, eran los años de la dictadura. Era la policía, ¿cómo le llamaban? La política. No era secreta, no. Tenía otro nombre. Bueno, la policía que controlaba la cuestión política y todo aquello. ¿A por quién venían? Venían a por Esteban Velázquez, que era estudiante, entonces era teólogo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho Esteban Velázquez? Pues lo que había hecho Esteban Velázquez es que hubo una huelga de... El 70. Sí. La de julio del 70, ¿no? Claro. Y a resulta de todo aquel lío, para no estar contando todo aquello, una serie de albañiles se encerraron en la curia. Era arzobispo don Emilio Benavent. Y entre aquellos albañiles había 3 curas. Uno era el Pope, otro era Antonio Quitián y el otro era Ángel Aguado. Y a los 3 estaban allí encerrados con los albañiles en la curia. Hasta que después de 3 o 4 días, esperando a ver si don Emilio, el arzobispo, no daba permiso para entrar en la curia, pues la policía le pegó una patada en la puerta, que tuvo que ser una patada fuerte porque la puerta era sólida. Entraron y se llevaron a todos los albañiles a la cárcel y a los 3 curas a Carabanchel. Esto era en el mes de mayo, por allí, y a los pocos días del corno. Entonces se reunieron las comunidades de Granada, las que había entonces, que eran un grupo muy importante, y escribieron una carta al gobernador civil pidiéndole que por respeto al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía, no fuera a la procesión del Corpus aquel año. Que no, que le pedían simplemente eso. Entonces, bueno, escribieron, redactaron la carta, la firmaron, todos los que... Pero el problema era quién la llevaba. Si la echaban al correo, imagínate. Entonces Esteban Velázquez dice, yo la llevo. Le echó aquello
pantalones y se fue al gobierno civil, ahí donde iba Pilar Traver con la pancarta. Y la guardaba allí. Y la guardaba. Cuando había una patera. Bueno, pues claro, llevó la carta, pero le pidieron el carnet de identidad y se quedaron con el carnet, no se lo devolvieron. Y enseguida, a los 2 o 3 días, que cuando yo volví de mi viaje, llego a mi casa y me encuentro allí la policía, la social, la social. Y a Esteban se lo llevaron a la comisaría, luego lo llevaron a la audiencia y el juez dijo: mire usted, por llevar una carta esto no es ningún delito, la carta no es tampoco ofensiva, sino simplemente se le pide que no vaya. Este señor, el juez dijo que allí no había delito ninguno, lo dejaron en libertad, pero cuando estaba bajando las escaleras de la audiencia, allí los policías lo trincaron otra vez. Dice: ahora mismo nos tiene usted que dar 300.000 pesetas. Y dice Esteban: ¿y de dónde saco yo las 300.000 pesetas? No las tenía y ellos lo sabían. Pues a la cárcel. Ahí a la cárcel, que ya no existe, queda la puerta. Ahí estuvo. De modo que... lo que me acuerdo es que aquellos policías estaban repitiendo literalmente, uno de ellos, el capítulo 13 de la Carta a los Romanos, el texto de San Pablo, que es lo que le enseñaban a la social porque como había tantos líos con curas, pues... Muy bien. Bueno. Bueno, Pepe.